Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en el último evento de este particular año, en nuestro seminario permanente de investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, espacio que tengo el honor de coordinar junto con el profesor Juan Bautista González Saborido, que hoy nos acompaña. Eh, Muy brevemente quería comentarles que, como la mayoría de ustedes saben, este seminario comenzó hace casi 3 años y tiene por objetivo el diálogo interdisciplinario y el abordaje de problemáticas sociales actuales, tomando como referencia privilegiada al pensamiento cristiano y la mirada sobre el mundo contemporáneo del Papa Francisco. Entre las actividades desarrolladas en el seminario ha tenido un lugar destacado la presentación de los resultados de investigaciones por parte de investigadores pertenecientes a diversas disciplinas, tanto docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas como de otras facultades de la Universidad de El Salvador, así como de otras prestigiosas instituciones de Argentina y el mundo. El seminario también se ha constituido en un espacio académico que posibilita el fructífero diálogo de investigadores docentes con otros actores sociales, como jueces y funcionarios estatales. Durante el año 2020, muy brevemente, han participado del seminario muy destacados investigadores. El primer encuentro con la participación del doctor Alejandro Pelfini, quien expuso sobre la salida del coronavirus, escenarios y perspectivas entre lo global, lo local y lo local. El segundo encuentro contó con la destacada participación del profesor Roberto Gargarella, quien debatió con los asistentes sobre un trabajo inédito de su autoría titulado De la democracia participativa a la deliberación inclusiva. En esa ocasión, los profesores Miguel de Dios y Juan Bautista González Saborido fueron comentadores del texto. El tercer encuentro contó con la participación del académico y político chileno Fernando Atria, quien debatió con nosotros sobre constitución y teología política en su obra La forma del derecho, su último libro. En esta ocasión el profesor Pedro Caminos y quien les habla fuimos los comentadores del texto del profesor Atria. En el cuarto encuentro nos visitó el profesor Andrés Rosler, que hoy está aquí con nosotros, quien expuso y debatió sobre un trabajo inédito también, titulado El derecho entre la teología y la técnica, el testamento jurídico de Carl Schmitt. En esa ocasión nos acompañó como comentador el profesor Martino Llanarte. Unos días después participó desde Alemania en un nuevo encuentro del seminario el profesor Adrián Belling, quien debatió con nosotros sobre Laudato Si como respuesta a la postergada pregunta por el rol de la Iglesia en la transformación socioecológica. Y en esa ocasión el profesor Guillermo Zelaya y Juan Bautista González Saborido fueron los comentadores. Ya en la segunda mitad del año nos visitó el doctor Horacio Rosati, visitó virtualmente, ¿no? Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien disertó sobre cuerpo humano y derecho. La profesora Eleonora Cano fue una de las encargadas de realizar los comentarios al texto del doctor Rosati. Unas semanas después nos acompañó la doctora Úrsula Bassett, quien expuso y dialogó con nosotros a partir también de un texto inédito titulado Hacia un derecho de familia social. Luego, y la penúltima actividad que hemos tenido en el seminario, fue la visita del teólogo Karl Schinkendrans, quien brindó una conferencia titulada Pensar los signos de los tiempos, método teológico y realidad social del Vaticano II a Francisco. Y finalmente hoy tenemos como evento de cierre del seminario un encuentro muy especial. Nos visita la doctora Ángela Ledesma, quien expondrá en base al texto que todos ustedes han recibido, titulado Reflexiones y aportes para una justicia más humana, una aproximación a Fratelli Tutti. Nos acompañará desde los comentarios al texto nuestra decana, la doctora Livia Bolívar. Muy brevemente, para presentar a la doctora Ledesma, la doctora es doctora en Derecho y Ciencias Sociales,
docente de grado y posgrado en numerosas instituciones universitarias, juez y actual presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal. A la doctora Ledesma, a Livia, nuestra decana, muchas gracias por participar de este encuentro y le doy la palabra a la doctora Ledesma. Bueno, buenas tardes. Primero los agradecimientos. No sé si la pantalla se abrió. Todavía no. A ver qué está pasando. Yo le di para que se abriera. Ahora sí, ¿verdad? Sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer compartir con todos ustedes. Primero los agradecimientos, el agradecimiento a Guillermo Jensen por la generosidad al invitarme, el agradecimiento a la profesora Lidia Uriol por poder compartir esta tarde reflexión juntas, y realmente para mí es un honor participar de este prestigioso seminario que toma esencialmente como centro de diálogo la mirada privilegiada del mundo contemporáneo del Papa Francisco. Por eso se me ocurrió, y dado que recientemente estamos accediendo a Fratelli Tutti, traer algunas reflexiones y aportes para una justicia más humana en un intento de aproximación a Fratelli Tutti. Pero a partir de esto voy a hacer algunas lecturas de los ejes centrales que se plantean en términos de justicia desde esta encíclica, luego un pequeño diagnóstico de la justicia o de la modalidad de responder desde la justicia, la situación de algunos vulnerables, particularmente involucrados con las decisiones de la justicia, y alguna reflexión, confesando que son más las preguntas que traigo que las respuestas que puedo dar. Y en este contexto tan particular de la pandemia, en un mundo en el que a diario se acentúan las desigualdades, en un mundo globalizado que privilegia el individualismo, ese individualismo que se define como indiferente y despiadado en el párrafo 209, en sociedades además signadas por la cultura del descarte, que nos proponen nuevamente salvaguardar la dignidad de la persona humana como un valor inalienable, utilizando para esto sin duda la pedagogía del diálogo como un instrumento esencial para la cultura del encuentro. Fratelli Tutti marca una antropología relacional situada en la historia y acentúa la fraternidad universal como propuesta que no podemos negar hace a una pertenencia común. La interpelación del Papa Francisco nos genera desde la justicia y desde la mirada judicial una pregunta central y una serie de cuestionamientos consecuentes que son prácticamente interminables. Pero la pregunta central me parece que pasa por cómo se sitúa hoy la justicia frente a la necesidad de construir una humanidad más fraterna. ¿Y qué respuestas se dan, de qué modo se abordan los conflictos de este mundo globalizado en el que estamos viviendo? ¿Qué respuesta damos a los vulnerables de nuestra sociedad, a los niños, a los hombres, a las mujeres de todas edades privados de libertad, obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud, mujeres víctimas del maltrato, la explotación sexual y diversas formas de criminalidad organizada? ¿Cómo el fenómeno, cómo respondemos a ese fenómeno globalizado en el que operan las redes criminales que impactan muy particularmente en estos sectores de la sociedad? El documento denuncia diversas formas mediante las cuales la persona es esencialmente cosificada, privada de su libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, con el engaño, con la constricción psíquica, tratada como un medio y no como un fin en sí misma.
y convoca, además denuncia el documento, en primer lugar, cómo las redes criminales hoy utilizan las tecnologías de información para embaucar a los jóvenes y a los niños. A su vez, la aberración a la que se somete a muchas mujeres a forzarlas a abortar, y a un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender los órganos. Desde esta perspectiva, somos convocados los distintos agentes de la sociedad a dar alguna respuesta. Desde nuestro lugar nos preguntamos qué tratamiento se brinda al hombre herido. ¿Qué se hace frente a la víctima, frente al condenado, frente al acusado? Y la encíclica afirma con toda certeza, y esto nos alcanza, la justicia, y a veces nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones, desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos. Nos preguntamos entonces si desde la justicia podemos ser capaces de generar nuevos procesos de transformación, de construir caso a caso, de construir de abajo y de a uno. De otro lado, aparecen también la denuncia frente a fenómenos estructurales como los vinculados con los derechos sociales y laborales, donde también hay una fuerte interpelación a las posibilidades de abordaje de la justicia y a las respuestas que da la justicia. Como sabemos, la justicia tradicional se caracterizó por una batalla entre adversarios. Entonces, la gran pregunta es cómo nos relacionamos hoy desde este lugar con el individuo que no cumple con sus obligaciones o con el individuo que delinque, con el infractor de ley. ¿Cómo formamos a los abogados desde el humanismo y qué hacemos para convertir hoy al proceso judicial en un espacio de diálogo? Cuando además Fratelli Tutti nos está marcando un camino, huir de la dialéctica de los contrarios, que es precisamente la que se acentúa en los procesos judiciales. Así, la vulnerabilidad del planeta y la vulnerabilidad acentuada por la pandemia nos interpela nuevamente. ¿Qué ha hecho la justicia? ¿Qué hace la justicia? ¿Cómo responde la justicia? ¿Sigue sirviendo esa narrativa que introniza esencialmente al conflicto? La justicia asume el rol de transformadora de la historia al que todos somos llamados, cumple alguna función formativa y educativa, esencialmente. De ahí los interrogantes que nos interpelan son muchos, pero todos tienen como eje, tienen como centro el hombre en su condición y dignidad de persona humana al que debe entender todas las personas. Frente a todos estos interrogantes y a todas estas denuncias que hemos sido llamados a responder, la realidad de la justicia es bastante pobre, porque en la práctica, y más allá de su finalidad en sentido específico, muchas veces las decisiones judiciales no pasan por una solución real y, lo que es peor, no pacifican el conflicto, sino que en la práctica redefinen el conflicto con el uso de mayor violencia. El proceso judicial tiene otro problema, es el esconder a la persona, el esconder al ser humano, que se convierte en una carátula, en un número, y hoy en un código de barras. Pero detrás hay un rostro, hay una historia. Entonces, este proceso avanza en un automatismo sujeto a muchas reglas, sujeto a trámites, sujeto a tecnicismos, a latinazgos, a un lenguaje difícil para el hombre común. Cada vez se produce un mayor distanciamiento, que además se acentúa por un trámite que es esencialmente distante por ser escrito más allá de la oralidad,
se procuran las nuevas leyes. Lo cierto es que esta oralidad es lánguida y hoy la cultura del trámite, la cultura del incrementalismo es capaz de convertir a la tecnología en más de lo mismo. En lugar de utilizar la tecnología para generar mayor eficacia en la gestión de los procesos judiciales y utilizar la tecnología como la propia encíclica nos lo provoca para poder investigar los delitos de criminalidad organizada contra los que deben luchar las distintas organizaciones. A esto se le suma un derecho penal sumido a rígidas reglas infraccionales que expulsan tradicionalmente a las víctimas de los conflictos. Y lo que es peor, decisiones que se desentienden del después, porque la justicia toma la decisión y lo que pasa luego prácticamente no importa. En el mejor de los casos se procura resolver la cuestión y concluirla. Digo en el mejor de los casos, porque lamentablemente también en materia penal las estadísticas son crudísimas. El máximo de casos que se llega a resolver, que llega a sentencia definitiva de todos los que se denuncian, es en un promedio de un 96 o un 97%. Es decir, el equivalente a que de cada 100 enfermos que ingresan a un hospital, 96 o 97 mueren. El proceso en sí mismo no cumple además una función educativa. Pero la justicia tiene otra deuda que también es puntualizada como uno de los grandes problemas de esta sociedad, y es la verdad. El proceso judicial tiene serias deudas en materia de averiguación de la verdad, sobre todo en el lograr procurar al menos una verdad que sea creíble y que satisfaga a la ciudadanía. Y una verdad que dé respuesta rápida en los tiempos actuales. Este es uno de los grandes desafíos. Francisco denuncia: hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, de desfiguración o de ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo, porque una sociedad es noble y respetable también por el cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a la verdad. La interpelación que formulan los distintos escritos del Papa Francisco, y acá hay dos escritos que son fundamentales, que son del año 2014, dirigidos a penalistas y a la comunidad internacional de penalistas, a un Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por la Asociación Internacional, y otro frente a una visita de miembros de la Asociación Internacional, nos muestran que la realidad cotidiana no responde a el deber ser de una sociedad más fraterna. En el proceso penal es muy marcada la selectividad de casos, donde hay una ausencia de igualdad ante la ley, una ausencia real de igualdad, donde no estamos respondiendo a la manda constitucional del artículo 75, inciso 23. El proceso vigente parece diseñado para perseguir esencialmente a los vulnerables y para encontrar en ellos las víctimas principales de los delitos. El corolario realmente es muy cruel. La persecución para los débiles y la caducidad para los poderosos. Francisco ha señalado en el año 2014 que no pocas veces la delincuencia hunde sus raíces en las desigualdades económicas y sociales, en las redes de corrupción y en la criminalidad organizada que buscan cómplices entre los más poderosos y víctimas entre los más vulnerables. El derecho penal
sigue siendo mayoritariamente para perseguir a los sectores más desventajados de la sociedad. En este sentido, hay diversos estudios y diversas investigaciones que nos muestran esta realidad. La respuesta punitiva hoy en sí misma resulta insuficiente como única respuesta, porque no nos olvidemos que las causas del delito fincan en razones que son previas a su comisión. Desde esta perspectiva, también Francisco, en el discurso de octubre del año 2014, denunciaba lo censurables que son las voces del denominado punitivismo penal, que todos los males los resuelven con la pena. De allí que responder a la violencia con igual grado de castigo no soluciona la cuestión. Francisco decía, un ojo o un diente roto no se remedia rompiendo otro. Lo decisivo entonces hoy es el cambio de paradigma, romper con el discurso retributivo que concibe la pena como mal que se añade al mal del delito. De ahí la propuesta de una justicia más humana, genuinamente reconciliadora. A todo esto podemos sumar otros problemas que tienen que ver con las deficiencias y las definiciones y las incapacidades de la justicia en materia de investigación de determinados tipos de delitos, donde, como también lo postula Fratelli Tutti, tenemos que recurrir al desarrollo de la tecnología. ¿Quiénes son entonces, como consecuencia de esta selectividad penal, los vulnerables que sufren esencialmente esta problemática? En Fratelli Tutti queda claro que el delito como es consecuencia del fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de seres humanos que sufren trata, que sufren comercio de órganos, tejidos humanos, explotación sexual de niños, niñas, etc. Y apela en este sentido, como decíamos recién, al aprovechamiento del desarrollo tecnológico, en la medida que todavía no lo estamos haciendo o con la velocidad que lo debiéramos hacer. La otra denuncia que se hace tiene que ver con esto de que a la selectividad penal se le apunta una mirada de la sociedad que mira a todos los involucrados en el proceso penal como enemigos. Existe una tendencia a construir deliberadamente enemigos, va a decir la encíclica, figuras estereotipadas que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpela como peligrosas. Esta mirada se agrava cuando se trata también de menores. Y aquí se advierte que se vuelve riesgoso la tendencia de acudir para todo el encarcelamiento, esta respuesta que fácilmente suelen dar los formadores de opinión. Y se abandona una perspectiva de sanación y de reinserción social. Propone desde esta encíclica hacer lo que sea para salvaguardar la dignidad de la persona humana. Esta inalienabilidad de la persona humana se marca en el fuerte rechazo a la pena de muerte, que muestra hasta qué punto es posible reconocer esta dignidad de la persona más allá de sus propias circunstancias. Y así se denuncia fuertemente la pena de muerte y la situación de los privados de la libertad. Con relación a los privados de la libertad, nosotros vivimos una realidad muy particular porque raramente las penas cumplen el rol de resocializador para el que han sido llamados por la Constitución Nacional, por los instrumentos supranacionales. No existe un celo adecuado en los órganos estatales, que son
condición de garantes en el cuidado de las personas privadas de la libertad, no existe un celo adecuado en el cumplimiento de las reglas fijadas por la normativa supranacional, por ejemplo, las denominadas reglas de Mandela, reglas mínimas para el tratamiento de represores. Y la realidad de nuestras cárceles en una redefinición del conflicto, que nos la muestran la gran cantidad de corpus colectivos, por el agravamiento de las condiciones de detención, los problemas de cupo carcelario que puso de manifiesto hoy la pandemia. Por tomar un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires había 42.000 personas privadas de la libertad, cuando la capacidad de los establecimientos carcelarios era de 24.000, y casi 5.500 personas privadas de libertad, además, fuera de establecimientos carcelarios en comisarías. La pandemia puso de manifiesto esta situación en la medida en que generaba un mayor riesgo de propagación del virus. Y contra esto se manifestaron diversos organismos supranacionales, primero la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, etc. Pero a nivel local, la Comisión Episcopal de la Pastoral Carcelaria señaló claramente cómo esta situación golpea a todos por igual sin distinción, y al mismo tiempo pone en evidencia las deficiencias y las precariedades existentes en una comunidad concreta. Pero esto no fue percibido así por algunos comunicadores sociales, y la ciudadanía reaccionó con un cacerolazo contra medidas que proponían un tratamiento adecuado de la población de riesgo dentro de las cárceles. Como decíamos también, otra de las fuertes denuncias en este sentido, con una mirada desde la dignidad inalienable del ser humano, es el rechazo a la pena de muerte. Nuestra tesis útil se acentúa que es imposible imaginar hoy que los estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas frente al agresor. Y lamentablemente estos discursos no están lejos de nosotros, porque hace muy poco tiempo, creo que no hace más de un mes, hemos visto en algunos periódicos que se pretendía discutir con motivo de la reforma de la Constitución de la provincia de Salta la pena de muerte, algo que parecía impensable en la República Argentina. A su vez, la encíclica también destaca la gravedad de las ejecuciones extrajudiciales y de las ejecuciones extralegales. En este sentido, el maltrato de las cárceles, la tortura seguida a muerte, lleva condenas en forma permanente. Recientemente, el Tribunal de Integro ha confirmado una condena en este sentido por hechos acontecidos en el servicio penitenciario de la provincia de Río. Pero en términos de humanización de las penas, la preocupación central pasa por la abolición de la pena de muerte y por la mejora entonces de las condiciones de detención. Y a partir de esto, también la encíclica denuncia una pena de muerte oculta, encubierta, que es la prisión perpetua. La Corte Interamericana a nosotros nos condenó en el caso Mendoza en el año 2013 por imponer prisión perpetua a menores, y declaramos entonces la inconstitucionalidad de esta prisión. Sin embargo, se repitió, según tenemos conocimiento, un caso en una provincia argentina. Y también consideramos muchos que es inconstitucional la prisión perpetua con relación a mayores. De la misma manera, son inhumanas las penas privativas de la libertad por largos años, sobre todo cuando se imponen a personas jóvenes. Pero volviendo al problema de los encarcelados y de los privados de la libertad, tampoco podemos perder de vista que la población carcelaria está integrada mayoritariamente por personas que todavía no tienen una sentencia definitiva, por personas que están en calidad de sometidos a proceso,
la última medición de este año da un resultado en el orden general de nuestro país del 53% de privados de la libertad sin sentencia definitiva. Pero en algunos establecimientos carcelarios la situación es mucho más grave. Fíjense lo que pasó el 24 de abril, cuando se genera el motín en la cárcel de Devoto. En ese establecimiento el 78% de la población carcelaria no estaban condenados. Otro colectivo vulnerable que sufre las consecuencias del delito son las mujeres. En primer lugar, voy a decir dos palabras con relación a las mujeres encarceladas, porque si bien conforman el 6% de la población carcelaria, las mujeres encarceladas generalmente pertenecen a sectores de extrema pobreza, extrema vulnerabilidad. Es un informe de la Defensoría General de la Nación, publicado hace unos días, que da cuenta de que el 60% de las mujeres privadas de la libertad lo están por tráfico de estupefacientes. Y lo interesante es indagar detrás cuáles fueron las causales de estas privaciones de libertad, que muchas veces tuvieron que ver con el poder afrontar su situación en orden al rol de cuidado que cumplen las mujeres en sus familias, porque muchas veces llegan a esos extremos porque necesitan dinero para atender a sus padres. Pero las mujeres privadas de la libertad muchas veces están embarazadas, muchas veces tienen niños en la cárcel, y los niños viven y se crían en la cárcel. Distintos estudios hacen referencia al impacto significativo que tiene la privación de la libertad en el desarrollo de estos niños. Sin lugar a dudas, porque las cárceles no son un lugar adecuado para criar a los niños. Además, hay ciertos fenómenos que impactan fuertemente, ciertos fenómenos delictivos que impactan fuertemente sobre las mujeres. No solamente la trata de personas, la trata con fines de explotación sexual, sino que hay otros fenómenos delictivos. Hay estudios que dan cuenta de cómo la población que es mayoritariamente, la población víctima, que es mayoritariamente de mujeres y de menores, es afectada, por ejemplo, por la corrupción, donde la extorsión sexual lo es para acceder a servicios, que es una forma de soborno o cohecho en la que la moneda de cambio no es el dinero, sino el favor sexual. Todas estas cuestiones son crudamente descritas. Recomiendo la lectura de los párrafos 23 y 24 del encíclica. Pero hay otro grupo que es particularmente vulnerable, y es el de los menores. Es el de los denominados menores en conflicto con la ley penal. El monseñor Carrara, en su discurso ante el Congreso, frente a la discusión de mínimo de edad de imputabilidad, decía que cuando visitamos un instituto donde hay un adolescente, tenemos que darnos cuenta que hemos llegado tarde, y preguntarnos no qué ha hecho el adolescente, sino qué hemos hecho nosotros, qué hemos hecho los mayores, porque en general estos jóvenes han padecido desde el inicio de sus vidas una pobreza multidireccional. Y es muy lamentable que el primer contacto que tengan con el Estado lo tengan a través de la justicia penal. Un dato impactante es la proyección que hace UNICEF para el año 2020, donde se estima que en la República Argentina llegaremos a un 63% de infancia en situación de pobreza. Si relacionamos este dato con otra información que también vierte en aquel discurso del señor Carrara, y es que de un relevamiento de 4.228 barrios populares, la mitad de los habitantes de estos barrios, niños y
mayor, porque nuestra mirada creo que tiene que estar puesta esencialmente en los jóvenes. Por eso viene la pobre y única propuesta que puedo traer esta tarde. Por un lado, nosotros en la República Argentina, en estos últimos años, muy recientemente y a raíz de la reforma del Código Penal, del artículo 59 del Código Penal, que introdujo la extinción de la acción penal a través de la mediación o de la reparación integral del daño, hemos comenzado a practicar, a generar algunas prácticas autocompositivas también dentro del proceso penal, aunque limitadas por la reglamentación legal. Estas prácticas son importantes porque tienen como fin esencialmente la armonía entre los protagonistas y la paz social. Se sientan sobre la base de valores y deben respetar ciertas reglas que de ninguna manera dejan de lado las reglas mínimas del debido proceso. Las soluciones suelen ser reparatorias y se procura la razonabilidad en la reparación dentro de un ámbito de discusión razonable y equitativo que permita una respuesta proporcional. Y aparecen, y son propuestas, estas soluciones, por la doctrina más moderna, como un camino más que aparece para quitarle la hegemonía al proceso de conocimiento y para darle el mismo espacio a los procesos autocomposicionales. Pero creo que tenemos que caminar un poco más, porque estos procesos autocomposicionales o autocompositivos suelen tener componentes de justicia restaurativa, pero creo que necesitamos mirar un poco más hacia la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa no entra solamente en casos limitados a una reparación económica, en casos autorizados por la ley, en casos menores, sino que la justicia restaurativa puede alcanzar a todos los casos, cuando se inicia el proceso, durante la ejecución de la pena. Desde esta perspectiva, hay alentadoras experiencias a nivel comparado, y en la República Argentina tenemos embrionarios proyectos en algunos municipios, como el municipio de San Isidro. Estas herramientas de la justicia restaurativa aparecen esencialmente en términos de prevención del delito, y frente a las formas rígidas del proceso, de un proceso que se desarrolla entre partes, vienen a mostrarnos a los titulares del conflicto como verdaderos protagonistas, como verdaderos participantes en este camino a recorrer para procurar la solución del conflicto. Y aquí no debemos pensar en un abandono total de las fases objetivas, sino en una sumatoria donde se atienden las emociones de los involucrados y la integralidad de la persona humana. En realidad de lo que se trata es de procurar a través del proceso restaurativo un espacio de encuentro, no un trámite unipersonal, como denunciábamos respecto del proceso tradicional. Un espacio de interacción con el otro, un espacio de reconocimiento del otro, poder ponerse en el lugar del otro. Esto que aparece en la encíclica como eje, y es la parábola del buen samaritano. La afirmación de que puedo ser cualquiera de los tres, es decir, puedo estar en el lugar del otro. Esto que también señaló más de una vez Francisco, que lo señaló cuando visitó en aquella oportunidad la cárcel en México. ¿Por qué es él y no soy yo? ¿O puedo ser yo el que está en ese lugar? La justicia restaurativa genera una posibilidad de reconocer la responsabilidad y a partir de eso el daño, y reconocer también la posibilidad de haberlo evitado. Es una modalidad
que trasciende el discurso de la culpa para reconocer esencialmente la responsabilidad. El profesor Calvo Soler, a su vez, es quien está en este momento dirigiendo la experiencia que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, señala que la justicia restaurativa busca aprender. Aprender qué me ha dejado el derecho, porque esta es una de las preguntas. ¿Qué me ha dejado el derecho? Y la pregunta es, si el proceso nos educa, si el proceso nos ha dejado algo, después de su pasa, algo que signifique construcción, algo que trascienda. Y Calvo Soler dice, este resultado excede la idea de resarcimiento, porque toda intervención debe tener efecto pedagógico. Bueno, me falta mucho todavía para internalizar esto, me parece. Y solamente esto de tener efecto pedagógico, esto es lo restaurante. Cambiar algo de los aspectos de la vida de las personas, producir alguna transformación en el sujeto. Sin lugar a dudas, esta mirada es un cambio de ley. La justicia restaurativa es una justicia más humana. Naciones Unidas la ha definido como una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de los infractores y de la comunidad. Fíjense que siempre sobre la base de una filosofía de valores, que refuerza la sensibilidad, la esperanza, la confianza, la responsabilidad, el respeto, la humanidad y la sanación. Es un proceso que permite superar el estigma de ser víctima y de ser delincuente. Es un proceso que permite dar vuelta la página, como dice la profesora Domingo de la Fuente. Sanar a los impactados, sanar a ambas partes. Esto incide también en la mejor atención de la víctima, no solamente del adolescente que pueda haber delinquido, aunque, insisto, podrían ser esta justicia también aplicada a mayores, y de hecho en España hay muchas experiencias aplicadas en cárceles. Acá se están haciendo algunas experiencias con prácticas restaurativas, pero no todavía justicia restaurativa en cárceles, más allá de las buenas voluntades. Las necesidades que surgen detrás del delito son las que deben ser miradas para ser satisfechas respecto de los afectados. Y este es un proceso voluntario, en el que no se imponen las respuestas a través de la acción. La persona adolescente, a través de la labor del facilitador y de un equipo interdisciplinario, es ayudada para que reconozca el daño y para que a su vez no quiera volver a realizar. También se deben tener en cuenta las necesidades de la víctima. ¿Qué es lo que siente la víctima? La víctima muchas veces quiere ser escuchada y no siente que en el proceso judicial sea debidamente escuchada. La víctima necesita información clara, necesita recuperar el control de su vida después del delito, que le quiten la etiqueta de víctima. Y esto no solamente lo soluciona el dinero, aunque también pueda necesitar una reparación digna. Es importante que se le dé voz a las víctimas, que las víctimas sean escuchadas. Esto no significa privatizar el derecho, porque la necesidad que manifieste tiene que ser razonable para que sea aceptada. Sin embargo, los que tienen mucha experiencia en estas prácticas nos dicen que los reclamos de las víctimas no son razonables. Este tipo de procesos ayuda al menor en la medida en que procura que tome conciencia del daño causado, de que no tenía derecho a hacerlo, y que sea educado especialmente en la reinserción. Sobre todo si pensamos que los menores y los adolescentes tienen una personalidad en formación. Esta modalidad de proceso, a diferencia del proceso judicial, es un mirar hacia adelante y no mirar solo hacia atrás. Se abandona entonces la regla de tratar a todos los delitos por igual,
porque se aborda cada caso a partir de sus protagonistas y de sus circunstancias. Significa dejar de mirar al menor por lo malo que ha hecho y darle la oportunidad de empezar a mirarlo por lo bueno que puede hacer hacia adelante. Se ayuda a entender a través de este tipo de procesos la acción y a asumir la responsabilidad, procurando transformar la realidad. Y se educa a los jóvenes en la cultura de la paz, en la cultura de la no violencia. Es sin lugar a dudas una respuesta más proporcionada y más superiora que introduce una visión humana de la justicia atendiendo a la responsabilidad. Más allá de que la normativa supranacional y sobre todo la labor realizada por Naciones Unidas registra un importante avance en este sentido, llámese reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, o sea, reglas de Tokio, la propia resolución de la ONU número 45 del año 2000 sobre principios básicos del uso de la justicia restaurativa en procesos criminales, y diversas normas específicas de menores, como las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, las denominadas reglas de Beijing, las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad de La Habana, o las mismas reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia con relación a de las personas en condición de vulnerabilidad, así como la propia Convención de Derechos del Niño. A pesar de todo esto, estas diversas reglas, o esta mirada, esta lente diferente, no la tenemos todavía internalizada entre nosotros y está bastante lejos de estudiar. Importante recordar que en uno de sus discursos del año 2014, el Papa Francisco nos decía que los estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez. Esto es importante con relación al tratamiento de los adultos. Bueno, después de haberlos aburrido con estas ideas y de haber traído algunos ítems de las lecturas centrales para mí desde la justicia como desafío de Fratelli Tutti, creo que estamos convocados a un nuevo desarrollo para construir una justicia más humana. Creo que la justicia, el Poder Judicial y las universidades, las facultades de Derecho, y desde las facultades de Derecho, tenemos un rol esencial en esta construcción y respeto de esta dignidad inalienable de la persona humana. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos ha significado un importante avance, requiere mayores niveles de comprensión. El modo de relacionarse del proceso judicial nos está reclamando otras prácticas para procurar soluciones más reales a los conflictos. Reclaman también poder distinguir categorías de conflictos, porque habrá muchos conflictos que deberán ser tratados adecuadamente por las vías de la justicia de conocimiento, y otros pueden ser tratados a través de procesos composicionales, y algunos solo por procesos restaurativos o de conocimiento y restaurativos como complemento, porque la justicia restaurativa es un complemento de la justicia. Porque creo que esta interpelación tiene que partir de tomar conciencia de que las víctimas de los fenómenos delictuales más aberrantes que afectan a nuestro tiempo son las que sufren la exclusión social y la exclusión económica, que claramente se describe en el sistema. Creo que desde la justicia penal estamos convocados a abandonar la tradicional selectividad de casos que recoge especialmente los supuestos en los que han intervenido vulnerables, sin mirar el contexto. Me parece que la justicia también forma parte a veces de esa cultura del individualismo, donde no hay una mirada de contexto. Y una mirada de contexto nos permitiría
ver cómo juega la institución judicial en la construcción de nosotros, que es alguna de las preguntas que nos formulaba al principio. Desde este lugar, la justicia restaurativa nos permite incluir, como lo veíamos en la propia definición de Naciones Unidas, a otros sectores de la comunidad, a la comunidad misma, a los círculos que rodean a la persona que ha delinquido, a su familia, a los que formen parte de las instituciones en las que pueda haberse producido el hecho. Creo que todo esto requiere, además de esfuerzos para, después de asumir la realidad, procurar abordarla con salidas creativas, salidas interdisciplinarias, con una mirada hacia adelante y con una decisión de construir nuevamente las relaciones que han sido lesionadas como consecuencia de los hechos. Restaurar el daño, pero esencialmente recomponer y educar a las personas, transformar sus vidas hacia adentro. Fratelli Tutti nos abre un sendero desafiante en la búsqueda de respuestas más humanas y más inclusivas, que creo que también nos alcanzan a los profesores de Derecho, de la enseñanza, de la abogacía, donde creo que debemos, a la par de enseñar las técnicas de litigación, trabajar soluciones más armónicas y más pacíficas, donde no solamente debemos mirar los procesos composicionales, sino creo que debemos trabajar mucho más también en justicia restaurativa. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Ledesma. Bueno, le doy la palabra a la decana, doctor Uriol, Olivia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ángela, la verdad, por tu excelente exposición sobre una justicia más humana a la luz de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Si ustedes me permiten, me gustaría realizar un breve comentario y después los invito a formular sus preguntas o reflexiones en el chat. Como ustedes saben, Fratelli Tutti es una encíclica social que busca promover la fraternidad y la amistad social como forma de vida. Ustedes saben que todos somos hijos de un mismo creador, somos hermanos, formamos partes de la familia humana y necesitamos salvarnos entre todos. Estamos llamados, dice Francisco, como el buen samaritano, a estar cerca del otro, superando intereses personales, prejuicios y barreras culturales, ¿no? Tarea nada sencilla y menos aún en estos tiempos de pandemia, crisis económicas, desastres naturales, tensiones internacionales, nacionalismos exacerbados, entre otras cosas. Uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar, levantar a los que han caído o están sufriendo. En la sociedad todos nos debemos sentir parte. En casa debemos cultivar el arte del encuentro, donde prime el diálogo y el respeto por el otro, y buscar el consenso en el disenso. Tus palabras, Ángela, nos interpelan, nos llaman a la reflexión como sociedad, y como academia nos invitan también a replantearnos la enseñanza del derecho penal. Ahora, ¿qué pasa con la justicia penal en Argentina? ¿A quién persigue esta justicia, no? ¿El proceso penal logra su finalidad reparadora de restablecer la paz social? Ángela de manera muy clara nos habla de la selectividad penal, ¿no? Mano dura para pobres y caducidad para poderosos. Un modelo de justicia que parece diseñado para perseguir y encarcelar solo a los sectores más vulnerables de la sociedad. En un contexto con un sistema donde víctimas y victimarios terminan representando en gran medida a los sectores más excluidos, a los sacrificables, olvidados, a los que percibimos como peligrosos, enemigos, que no aportan nada a la sociedad, en definitiva, a los descartables. Los encarcelados constituyen un grupo de especial vulnerabilidad,
no solo por la debilidad estructural, las carencias de orígenes, por su sujeción y control estatal, sino sobre todo por las condiciones de agravamiento del encierro, con cárceles, como decía Ángela, superpobladas, con violencia interna, con falta de higiene, con escasa atención médica, donde el 75% de la población carcelaria considera que no tiene suficiente alimento, cárceles que no cumplen con el mandato constitucional de cuidado y resocialización del reo. No debemos olvidar que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y desarrollarse integralmente. La cultura del descarte, de la que tanto habla Francisco, nos enferma como sociedad y agrava los problemas de la violencia y la delincuencia. Francisco hace un llamamiento a todos los cristianos y a los hombres de buena voluntad a luchar para mejorar las condiciones carcelarias, donde se respete la dignidad humana. A la luz de Dios y del Espíritu Santo, todos somos importantes, todos somos necesarios. El delincuente, nos decía el fallecido cardenal de Milán, Carlo María Martini, sacerdote jesuita, allá por el año 1993, es siempre una persona con la que Dios tiene una relación de paternidad, fraternidad y amistad. También el Estado está en deuda con las víctimas. El sistema procesal no le presta suficiente atención ni protección y muchas veces no se garantizan y reconocen sus derechos. En definitiva, tampoco se respeta su dignidad humana. Como decía Ángela, para lograr una justicia más humana es necesario trabajar de un modo creativo e interdisciplinario, con una mirada superadora del conflicto penal. Coincido, como actores del sistema, en la necesidad de procurar una justicia que priorice los procesos composicionales y restaurativos, que permitan espacios de diálogo y de encuentro, de verdadera recomposición de las relaciones interpersonales y reparación del daño para la víctima y la sociedad. Muy bien, bueno, muchas gracias. Y creo que ahora vamos a abrir a preguntas, ¿no, Guillermo? Sí, muchas gracias, Livia. Ahí, no sé, antes de empezar con las preguntas, si le parece, la doctora Ledesma quiere hacer alguna reflexión sobre esto que ha comentado la decana. Bueno, le agradezco esencialmente a la señora decana sus palabras, su precisión ha sido más clara porque lo ha hecho de un modo muy preciso y ha sintetizado y puesto énfasis en los ejes fundamentales de lo que pretende ser mi paper, como aproximación a reflexiones que ya se venían haciendo de alguna manera, ¿verdad? Pero que condensa Fratelli Tutti y que nos marca un antes y un después, particularmente en un año tan trascendente y tan particular como esta encíclica social que hace a nuestro relacionamiento, que hace a nuestra vida más fraterna. Creo que nos interpela fuertemente hacia adelante desde el derecho y desde la enseñanza del derecho y desde la justicia. Creo además que nos da herramientas para profundizar varios temas que están allí implicados y que me parece que tendríamos que desarrollar, que no solamente se vinculan con el proceso penal, yo fui un poco a los ejemplos del proceso penal, pero hay otros problemas vinculados con la vulnerabilidad y con los derechos sociales que no son específicamente del proceso penal, que llegan a los procesos no penales, donde las respuestas a veces no llegan a tiempo, o donde no se hace seguimiento para el cumplimiento de las decisiones judiciales. Este es otro problema, me parece importante, donde nos tenemos que comprometer, porque todo no lo puede resolver el Estado no tiene instituciones que se puedan hacer cargo de hacer todo el seguimiento de los casos, y uno ve en otros países como ONGs o instituciones privadas
coadyuvan a través de convenios para poder colaborar en este seguimiento de casos y también en suministrar la información necesaria que requiere la justicia para poder abordar la solución de estos conflictos o tomar una decisión en sentido concreto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, si les parece, Livia. Sí, perfecto. Si me permitís, si no se enojan, me gustaría empezar con alguna pregunta. Ángela estuvo hablando de un sector minoritario de la población carcelaria, de un 6% del sector de las mujeres, y me gustaría saber un poco más cómo es, más que nada sobre todo el rol principal que tienen las mujeres en nuestra sociedad, ese rol de cuidado que decía Ángela, ¿no? Cómo transitan esas mujeres su maternidad en las cárceles, qué pasa con los controles médicos, con la alimentación, qué pasa con los hijos que seguramente en algunos casos dejaron fuera de la cárcel. Bueno, más que nada era esas dudas, ¿no? Que me plantean, se me plantean. Doctora Ledesma. Sí, gracias, doctora Auriol. Realmente, no sé si voy contestando de a una. Bueno, realmente es muy importante este tema, porque las cárceles no están preparadas y hay muchos establecimientos penitenciarios que ni siquiera tienen un médico especialista dentro del establecimiento, y menos un especialista para el tratamiento de las mujeres. No tienen un ginecólogo, menos tienen un obstetra, y los establecimientos no están preparados para atender a las mujeres en el momento del parto. Entonces suele ser bastante traumático, más allá de no poder estar cerca de sus seres queridos, cerca de sus vínculos, y todo lo que esto significa como consecuencia del encarcelamiento, porque no nos olvidemos que si bien el encarcelamiento debiera limitarse a la privación de la libertad, en la práctica está cercenando la mayoría de los derechos, o el resto de los derechos, decía ya Vidar Campos hace unos cuantos años. Y esto se ve claramente en estos supuestos, lo traumático que suele ser el parto de las mujeres en las cárceles, y lo traumática que es la vida de los niños. A mí me ha tocado ir a visitar a mujeres encarceladas y ver los niños encarcelados, y realmente es terrible, ¿no? Y el trauma que genera para la vida futura, que estos chiquitos tengan que transitar tiempo allí adentro, siguiendo la suerte de sus madres. Y después, como vos decís, el problema de los niños que quedaron en sus casas, que muchas veces hay niños discapacitados, o niños que sufren atrasos en el colegio, o en la evolución de sus tratamientos por falta de su madre, a veces al cuidado de hermanos mayores, incluso menores de edad, otras veces al cuidado de familiares que tienen que trabajar para poder darles de comer, y entonces los pueden cuidar muy poco. Son situaciones verdaderamente dramáticas a las que estos últimos años se está prestando un poco más de atención, porque lamentablemente todavía es un camino que debemos profundizar en su tránsito. Todavía hay miradas duras, hay sentencias bastante recientes que dicen que la mujer está mejor en la cárcel que en su casa, porque si vuelve a su casa, sobre todo, conozco jueces que dicen que si vuelve a su casa va a volver a un barrio donde lo único que se hace es vender drogas. Y bueno, a veces con esta mentalidad es muy difícil poder trabajar con otra mirada para dar respuestas más humanas como estamos planteando. Por eso yo creo que es tan importante la tarea que hacemos desde la facultad, porque yo creo que aquí se va a producir un antes y un después, a partir de lo que nosotros podamos enseñar, o cómo podamos concientizar a nuestros alumnos, a los jóvenes abogados, a los jóvenes funcionarios y magistrados,
que van a integrar la justicia. Muy, muy interesante su preocupación. Activa el micrófono, me parece, Livia, que tenías apagado. No, a ver. Ahí está, te escucha bien. Ahí estoy. No, muchas gracias por la respuesta muy clara. Y bueno, hay que trabajar como academia, hay que trabajar para revertir en lo que nosotros podemos esa situación, ¿no? Y también ponerlo en la agenda pública, ¿no? Como sociedad, como ciudadanos, poner esas problemáticas, esos problemas en la agenda pública, ¿no? Para exigir soluciones. Bueno, no hablo más, que ya hablé mucho, y lo interesante es escuchar a la doctora Ledesma. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Livia. Bueno, vamos con las preguntas, doctora, si le parece. El resto de las preguntas. Las voy leyendo y las agrupamos de a dos, si le parece. Ahí prende el micrófono, doctora, porque me parece que lo tiene apagado. Carlos Gorostegui. Sí, de acuerdo. Dice: muchas gracias, doctora, por su excelente exposición. De la lectura de su trabajo me recordó la obra de Santo Tomás Moro. En su Utopía, a través de las palabras de su noble amigo Rafael, nos describe la organización social de los polileritas y el trabajo de los condenados. Todo ello me ha llevado a considerar la importancia del trabajo y su función restaurativa para todas las personas, y en el tema que nos convoca, de las personas privadas de la libertad. Ese es un primer comentario que hace el profesor Gorostegui. Juan Bautista González Saborido comenta: excelente diagnóstico la doctora Ledesma. Dice: es preocupante que el modelo de justicia penal conduzca a la cultura del descarte. Mi pregunta es un poco general, pero apelo a la experiencia de la doctora Ledesma. ¿Cómo podemos elaborar una estrategia para combatir las redes globalizadas de criminalidad? ¿Es posible en ese sentido comenzar con una estrategia para prevenir en serio el lavado de activos, por ejemplo? Y le agrega finalmente el doctor: ¿cómo podemos colaborar desde la academia para esa enorme y urgente tarea? Vamos con esas dos preguntas, ¿le parece? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, lamentablemente las cárceles no tienen capacidad para poder brindar la posibilidad de acceder al trabajo, que es un derecho, también un derecho humano, y que dignifica a las personas, y son limitadas las posibilidades que tienen los presos para trabajar dentro de las cárceles. Muchos quieren trabajar y no tienen esta posibilidad de hacerlo. Y es muy importante, no solo la formación en artes y oficios, más allá de las propias universidades insertas dentro de la cárcel, sino que puedan trabajar para que puedan estar preparados para salir. Y sería muy importante poder trabajar para prepararles el lugar a donde van a insertarse luego. Por eso aquí vemos un corte, porque la justicia toma una decisión y no se ocupa de lo que pasa después en ese sentido, es como que abandona a la persona. Y la única institución que trabaja lo que era el antiguo patronato, que trabaja de alguna manera en este tramo, es una institución limitada, con escasa cantidad de profesionales y que debe atender a muchos requerimientos de los jueces durante la etapa de ejecución. Así que la tarea que se puede realizar desde el Estado es muy poca. Por eso yo creo que es muy importante poder trabajar con acuerdos con instituciones privadas, poder trabajar con ONGs que se especialicen en este tipo de cuestiones. Las denominadas oficinas de medidas sustitutivas y medidas alternativas en realidad tienen esta génesis, y en países como en Estados Unidos trabajan a partir de acuerdos con instituciones privadas. Es un tema muy, pero muy importante, porque tiene que ver con pensar en el después. Y bueno, creo que la segunda pregunta
es como pensar en el antes, ¿no? Pensar en la prevención del delito. Es un tema bastante complejo porque tiene que ver con toda la problemática social y que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones del Estado y con los controles estatales. Eh, eh, Realmente no puedo explayarme sobre la prevención para el lavado de activos. Hay diversas normativas y diversas prácticas que se vienen instaurando en nuestro país en estos últimos años para evitar este tipo de delitos. Somos bastante nuevos en esto, empezamos a discutirlo para producir reformas legislativas recién en las últimas 2 décadas, y es un tema complejo, pero me parece que desde lo que nos toca desde la justicia, lo más tremendo es la incapacidad que se tiene para poder investigar con la rapidez que los casos lo necesitan, y para poder detectar los casos de manera de poder reaccionar a la misma velocidad con la que operan las redes delictuales. En esto están comprometidos otros organismos. Esto no es un problema, el problema de la prevención no es un problema de la justicia, el problema de la prevención es un problema del Estado, no es un problema del Poder Ejecutivo. Muchas veces frente al delito se le pide a la justicia que luche contra el delito. La justicia no está para luchar contra el delito. La lucha contra el delito es una lucha que tiene que estar en cabeza del Estado. La justicia reacciona ex post. Me parece que es importante sí que haya mesas donde haya actores de las distintas instituciones que están trabajando, por ejemplo, mesas en las que intervengan sobre todo los ministerios públicos fiscales, que son los que tienen que hacerse cargo de estas investigaciones, las fiscalías especializadas, que intervengan también con otros órganos del Estado, que dependen de los otros poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo, que tiene a su cargo la sanción de las leyes, para poder ir monitoreando la evolución de esta problemática y para poder abordarla con la dinámica que hace falta. Creo que el gran desafío hoy es la velocidad en este mundo que no nos permite prever, en este mundo de eventos inesperados. Me parece que el gran desafío es la velocidad de los acontecimientos, por eso debemos de estar muy alertas, muy atentos, y me parece que en este sentido no hay mesas de trabajo dinámicas, y las pocas que se forman suelen ser muy lentas y muy divagantes. A mí me ha tocado intervenir en algunas para otros delitos, y realmente creo que es algo que nos falta todavía seguir trabajando en Argentina. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos con las próximas dos. Tenemos un comentario del señor rector, del doctor Salvadores, que agradece la invitación, se debe retirar por otro compromiso, pero dice: mi especial reconocimiento por el aporte que hizo la doctora Ledesma al magisterio de su santidad. Saludos del rector. Lisi Trejo dice: las políticas de Estado están hoy aún muy alejadas de avanzar tanto como se debiera en formas de justicia restaurativa. ¿Por qué cree la doctora Ledesma que esto es así? Me da la impresión de que, en parte, es falta de criterio en los órganos de persecución penal. Vemos a diarios fiscales con pretensiones punitivas intransigentes, en todos los casos por igual, sin diferenciar tipos de delito, tipos de pena, condiciones de vulnerabilidad, enfermedades, situación de niños involucrados, casos de extrema pobreza, etc. Da la impresión de que es el camino más fácil pedir más penas, más duras, en vez de abordar una política criminal más humana. Pregunta qué opina al respecto. Y le leo la última pregunta de Julio Fernando Lobos. Doctora Ledesma, en la aplicación de prácticas restaurativas es fundamental la participación de la comunidad como parte interesada. ¿Cómo considera que se puede hacer efectiva esa participación comunitaria?
Bueno, primero con relación a la pregunta al comentario tan interesante de Lizy Trejo, hay dos cuestiones me parece. Por un lado, todavía hay un arrastre cultural, el nuevo Código Procesal Penal Federal expresamente prevé que los fiscales y los jueces sean proactivos en la búsqueda de estas soluciones que procuren la armonía entre los protagonistas y la paz social. Pero la cultura todavía no permite que se asuma desde los actores de la justicia este rol. Y es cierto, no hay instrucciones, pero no solo no hay instrucciones claras, sino las pocas instrucciones que hay todavía en lo que hace a los ministerios públicos no lo son a favor de estas prácticas, muy por el contrario. Los fiscales tienen instrucciones generales que los incitan a adoptar otras medidas y raramente se animan a apartarse de esas instrucciones, aunque se hayan modificado las leyes o aunque ellos mismos piensen que puede resultar más favorable una solución real de conflicto, pero esencialmente a una selección de casos que permita dar mayor cantidad de respuestas, porque al fiscal le tiene que interesar tener menos casos y poder dedicarse profundamente a los casos complejos y los casos menores, que son los que muchas veces pueden ser alcanzados por las respuestas composicionales que puedan ser externados del sistema. Este es un problema que todavía lo tenemos muy internalizado en nuestro sistema. Con relación al comentario de Fernando Lobo, esto es muy interesante, él está trabajando una tesis doctoral en la Universidad de El Salvador sobre este tema, así que bueno, le agradezco que participara, porque estamos en diálogo por este motivo, y bueno, y este es un trabajo que se denomina trabajo en círculos, donde hay que ver primero cada delito, las circunstancias que rodean cada caso, y sumar a ese proceso restaurativo, al círculo más cercano de las personas involucradas, a su familia, a sus amigos y a miembros de la comunidad. También digo, depende del tipo de delito. Siempre pienso en los supuestos de contaminación ambiental, y en supuestos de contaminación ambiental que se dan sobre todo en zonas fronterizas o en el norte de nuestro país, donde pareciera que con una suspensión de juicio a prueba y con un pequeño resarcimiento económico la cuestión ha sido solucionada. Y es necesario sumar a la comunidad para que la comunidad se haga un proceso restaurativo a partir del cual se controle, por ejemplo, en los casos de emanación de contaminantes, se controle lo que va a suceder hacia el futuro. Y es importante comprometer a la sociedad también en este control y en este acuerdo que se pueda celebrar con la empresa que esté generando este tipo de contaminación, por ejemplo. Pero depende del tipo de proceso, depende del tipo de conflicto, depende del lugar donde se haya generado, depende a quiénes haya afectado, si se ha producido en un colegio, si se ha producido en una universidad, si se ha producido en un banco. Hay que ver cómo hacer para cambiar las cosas para que no vuelva a pasar, porque en realidad una de las cuestiones fundamentales de la justicia restaurativa pasa precisamente por la transformación y por evitar que esto vuelva a pasar. ¿Qué es lo que quiere la víctima? Porque la víctima, cuando pide seguridades, en realidad la víctima lo que está planteando es que quiere la seguridad de que no va a volver a repetirse el hecho. Y bueno, esto es lo que procura la justicia restaurativa, una transformación para que el hecho no se repita. Por eso es tan importante ver un caso a caso, a diferencia del proceso judicial, que linealmente da soluciones homogéneas a todos los casos. Muchas gracias, doctora. Bueno, y un poco, bueno, hay un comentario de la doctora López Alducín. Gracias por esta disertación que nos obliga a reflexionar. Y yo, para un poco ir cumpliendo con los tiempos que tenemos programados y para no abusar de la generosidad de la doctora Ledesma y de nuestra decana también, quería finalmente, como pregunta un poco más abierta,
como ha surgido el tema de la justicia restaurativa, nosotros en el instituto, en otros 2 seminarios, en el seminario de dogmática penal, que coordina el doctor Cyril Luero, y en el seminario de política criminal, que coordinan los profesores Leandro Constanzo y Andrés Escudero, este año hemos tenido disertaciones específicas sobre justicia restaurativa. Una fue del profesor Calvo Soler, la otra del profesor uruguayo Pablo Galain Palermo. Y en ambas disertaciones recuerdo que surgió la cuestión de cuál es el lugar de la justicia restaurativa en el sistema institucional, ¿no? Si está dentro del derecho penal, si es como un poco se planteó ante la pregunta de Juan Bautista, un momento previo, unas medidas que tiene que tomar el Estado, ¿no? Los poderes, el Poder Ejecutivo, como política pública de prevención. Bueno, ahí esa discusión ha quedado en el aire y me gustaría, si puede ser, una última reflexión de la doctora Ledesma sobre este tema que me parece que ha sido muy central en su exposición hoy. Sí, yo creo que tiene que ser una política pública y que habría que trabajarlo desde las escuelas, que habría que trabajarlo desde los niños para poder educarlos en una cultura diferente, que frente a los hechos, a los errores en los que puedan ir incurriendo en la evolución y en su formación, puedan ir viendo la forma de solucionarlos a través de prácticas restaurativas. Me parece que debiera ser una política pública y que hay que trabajar lo penal, sino que también es para lo civil. Lo que pasa es que lo civil puede estar más fácilmente alcanzada también por soluciones composicionales de equiparación entre las partes, que en el proceso penal es diferente, porque en el proceso penal en realidad el tipo de conflictos que se plantean necesitan una mirada diferente y particularizada. Ya no se busca igualar al imputado con la víctima, sino que se busca que el imputado se responsabilice, reconozca lo que ha sucedido, sienta que pudo evitarlo, que no debe hacerlo más, y la víctima sienta la seguridad que está buscando en el sentido de que los hechos no se van a repetir. Es decir, serían distintos tratamientos porque son abordajes de conflictos de naturalezas diferentes. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, para cerrar, no sé si la decana tiene algo más para decirnos. No, no, no. Solamente agradecer a todos su presencia, los aportes, las reflexiones, sus preguntas, y en especial, obviamente, a la doctora Ángela Ledesma. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, que es el dueño del seminario, obviamente por un trabajo excelente durante todo el año. Así que nada, eternamente agradecida. Saludos para todos, un beso. Bueno, muchas gracias. Guillermo, yo también quiero agradecerte la invitación otra vez, quiero agradecerles este espacio, quiero agradecerle a Lidia su comentario, sus precisiones, y a todos los que nos han acompañado a esta altura del año, donde ya estamos todos un poquito agobiados, y no es fácil reunirnos. Así que muchas gracias, un desafío muy importante hacia adelante, muy lindo poder pensar estas cosas mirando a la encíclica, mirando el pensamiento del Papa y específicamente Fratelli Tutti. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a la decana también. Muchas gracias por el tiempo, a todos los asistentes, los que nos han acompañado en los distintos eventos. Muchísimas gracias, ha sido un año muy atípico, pero para el seminario ha sido muy rico realmente en las presentaciones. Solo decirles que en breve estarán recibiendo el link con el canal de YouTube, donde vamos a subir todos los encuentros de este año. Y bueno, con eso para poder tener el material que me parece muy provechoso que hemos tenido en todo este año.
Muchas gracias, doctora Ledesma, por su tiempo, por el escrito que nos ha facilitado para discutir, por el tiempo que eso le ha insumido también. Así que bueno, sin más, esperamos encontrarnos el año que viene en circunstancias más normales, Dios mediante. Muchas gracias a todos.